yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Lo lógico es retirar esa prohibición de la reelección inmediata. ¿Por qué? Por democracia. En el presidente Uribe es evidente, es ostensible, pues es tal su apego al poder que fue él mismo el que promovió la reforma constitucional, sin duda en su propio beneficio. Sin duda alguna, la reelección es el tema que ocupará todos los debates durante las próximas semanas. Después del concepto del Procurador General, que no es obligatorio para la Corte Constitucional, solo se espera el fallo de esta corporación. La reelección es muy importante en la medida que el presidente Uribe podrá o no someter su nombre a consideración del electorado en las próximas elecciones presidenciales. Para discutir este tema hemos invitado a dos juristas muy importantes, el doctor Luis Carlos Sáchica, defensor de la reelección, y al expresidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria. Los dos, con argumentos muy sólidos, filosóficos y jurídicos, plantean cuáles son sus posiciones. Si el pueblo se siente bien gobernado, si quiere prolongar, digámoslo así, el periodo del presidente de la República, ¿cómo se lo vamos a prohibir? Lo lógico es retirar esa prohibición de la reelección inmediata. ¿Por qué? Por democracia, no por autoritarismo como han dicho. Es un mismo Estado aquel donde el presidente de la República no puede ser reelegido y por tanto tiene que actuar de una manera neutral y ecuánime frente a los competidores por la presidencia, y aquel donde el presidente de la República puede actuar, sus funcionarios pueden hacer política y por tanto se introducen sin duda circunstancias de desventaja para sus competidores. Eso no es verdad. Mire, la reforma constitucional contenida en el acto 002 del año pasado, 2004, no significa otra cosa que modificar uno de los aspectos de la institución presidencial. Para nada se toca lo que sí importa, es que el presidente de la República es jefe de Estado, nada menos, jefe de gobierno y jefe de la administración pública, y desde luego jefe de los ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se afecta en algo la institución presidencial con esta reforma? No, nada. Continúa incólume la calidad, la categoría, la titularidad de ese poder radicado en el presidente de la República. ¿Se le modifican las demás funciones constitucionales al presidente de la República? ¿Las del artículo 189? No. Hay una enumeración de 26 competencias del presidente de la República. Para nada se afectan. El presidente de la República continúa teniendo la misma calidad y los mismos poderes. ¿Qué es lo que modifica? Una cosa completamente accidental y secundaria: la duración de su mandato. Si la Corte Constitucional tiene o no la competencia para entrar a decidir el fondo de la reelección, o si por el contrario solo tiene competencia para decidir sobre el trámite, es decir, si hubo errores en el procedimiento o vicios en el procedimiento. La Corte dijo que el constituyente delegado, que es el Congreso, puede cambiar algunos artículos de la Constitución, pero no puede cambiar la Constitución. Y que se cambia la Constitución cuando incluso al modificar uno o dos artículos de la misma se está cambiando la fisonomía del Estado. Con eso se está recogiendo una vieja doctrina, por cierto, de un pensador político muy importante, pero que a menudo es desechado porque fue militante activo del nacionalsocialismo, que es Carl Schmitt. Carl Schmitt sostiene que la Constitución no es una simple norma, sino que es una decisión que toma el constituyente primario, una decisión acerca de la manera como un Estado debe funcionar, de cuál debe ser la fisonomía del Estado, y por tanto que las decisiones que se refieren a ese tópico únicamente pueden ser variadas por el propio constituyente primario. A ver, han dicho casi todos los demandantes lo mismo. Son demandas repetitivas, reiteradas, falta de imaginación. Casi parecen fotocopias las unas de las otras. Son clonadas. Y mire, que el cuento de que
la modificación que se introdujo al permitir la reelección inmediata modifica la Constitución en lo sustancial y que entonces eso no lo puede hacer el Congreso, porque el Congreso es simplemente el constituyente secundario. Y entonces el constituyente secundario, derivado o delegado, no le puede mejorar la página al constituyente primario, al constituyente de verdad, al pueblo que expresó su voluntad en la Constitución. La equidad del presidente candidato frente a los demás candidatos es otro aspecto bastante difícil. Es evidente que el presidente de la República, por el hecho de ser presidente, cuenta con unas herramientas de poder y con un desbalance muy claro frente a las herramientas con las que van a contar los otros candidatos. ¿Cómo se resuelve esta desigualdad? Bueno, eso no es un problema jurídico, es un problema puramente político, obvio. Se trata de juego político, el juego normal, el juego de la política, el aprovechamiento de la coyuntura, de la ocasión, de la oportunidad, de la conveniencia. Siempre ha sido así. Se crean unas circunstancias favorables a una determinada maniobra política y los políticos maniobran, porque de eso se trata. De manera que puede que en el aspecto, digamos, del juego político, desde el punto de vista de la elegancia y de el respeto por el otro, se diga que se cambiaron las reglas del juego. Pero ¿cuáles son las reglas del juego? Las reglas del... ¿Las qué? La regla del juego es que no hay reelección. Bueno, pero eso es una prohibición constitucional que ya le digo que es antidemocrática y que hay que removerla. De manera que para abrirle posibilidad al pueblo de ejercer la plenitud de su poder electoral, pues lo lógico es retirar eso. Eso no es cambiar las reglas del juego, es simplemente darle juego al pueblo para que pueda jugar. La vigencia inmediata de este acto va a determinar, sin duda, una desigualdad, digamos, sorpresiva, súbita, entre el presidente de la República, que va a tener todo el poder que entre nosotros tiene un presidente, entre nosotros que no hay un poder propiamente presidencial, sino presidencialista, la posibilidad de utilizar recursos del Estado en la campaña para su propio beneficio, sin duda que va a determinar una desigualdad seria entre el presidente candidato y los demás competidores. Desventaja que, por cierto, no queda compensada con la llamada ley de garantías, porque el daño que se hace a nivel constitucional no puede ser reparado, no puede ser compensado con una ley que en realidad reconoce algunas garantías a la oposición, pero que también le da muchas ventajas al presidente de la República. Los impedimentos de los congresistas es otro tema. Es decir, si los congresistas que aprobaron la reelección en el Congreso estaban impedidos para votar porque recibieron favores del presidente o porque tenían parientes o amigos en cargos públicos, es otro tema de discusión. Para algunos juristas, lo importante es que se hubieran declarado impedidos y no votaran. Uno diría que en principio, cuando se trata de un acto legislativo, no debería haber impedimentos. ¿Por qué? Porque el acto legislativo es por excelencia el acto donde se revela el carácter general e impersonal de la norma. Sin embargo, este acto tenía muchas peculiaridades. Una es esta: el presidente de la República les ha hecho muchos favores a los congresistas, y eso no lo descubro yo, eso es Vox Populi, y por tanto era una especie de intercambio de favores. Yo le nombro a su hijo para una embajada o se lo nombro para un consulado y usted me apoya en mi propósito de reelegirme. Esos impedimentos han debido tramitarse de una manera regular y no se tramitaron de esa manera. Es completamente inaceptable, inadecuado que las personas se absuelvan mutuamente de los impedimentos, y eso ocurrió tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Ese es el otro argumento, parece el más fuerte, el más punzante de los que exponen los demandantes ante la Corte Constitucional. Esto es ilegítimo, utilicemos ese término, porque fue aprobado con gente que ha recibido favores del gobierno.
Pues le cuento que esa es una cuestión puramente incidental y al margen. ¿Impedido? Mire, yo me considero impedido porque el hijo mío trabaja en el consulado de Nueva York, o sea, por poner cualquier ejemplo. Entonces le dicen, no, eso no constituye impedimento y le levantan el impedimento. Entonces, ese voto es limpio y puro. Entonces no fueron recusaciones. Si hubieran sido recusaciones, habrían tenido que ir a la comisión respectiva de la Cámara que se ocupa de resolver las recusaciones. En este momento no existen relaciones institucionales entre el Congreso y el gobierno, sino relaciones personales entre el presidente de la República y sus amigos. Es un hecho evidente para la mayoría de los colombianos que las grandes decisiones no se toman ya en el Congreso, sino que las grandes decisiones se toman en desayunos de palacio, donde el presidente de la República les ofrece prebendas o les ofrece dádivas a los miembros que constituyen su bancada, y eso marca una diferencia grande entre un estado que se llaman checks and balances, o sea, un estado de controles y de equilibrio entre los poderes, y un estado como el nuestro, donde el presidente aparece todopoderoso e incluso con facultades de hecho que no debería tener frente al Congreso. Las reformas constitucionales se pueden caer por vicios en el trámite. Es obligatorio que haya debates y que en esos debates se cumplan los trámites que ordena el reglamento, es decir, que pueda participar la oposición. En el debate en la Cámara de Representantes, después de haberlo cerrado una vez, se volvió a abrir irreglamentariamente y no pudo participar como correspondía a los congresistas que se oponían. Este es un vicio que puede llevar a que la reelección se caiga en la Corte Constitucional. Siempre ha sido así, aquí y en Cafarnaúm, ayer, hoy y mañana. Es el juego político natural. Las relaciones Congreso, Ejecutivo, Congreso, Presidente de la República siempre son así. No hay ningún problema cuando el Presidente de la República o el Gobierno goza de una mayoría clara y definitiva y firme en el Congreso. Yo recuerdo, porque soy muy viejo, los casos en que gobernaba un conservador y la mayoría del Congreso era conservador. ¿Qué dificultad tenía el presidente de la República? Ninguna. Simplemente todos los proyectos de ley del presidente los aprobaban. El Congreso era una caja de reproducción de la voluntad del presidente de la República. Pero precisamente ese no es un vicio. No. En cambio ahora es fruto de ¿qué? De un consenso, de un acuerdo. Como hay pluralismo político, como ya no hay bipartidismo, como el juego ya no es solo entre liberales y conservadores, como es entre muchos movimientos, y eso es la democracia, pues el juego político permite que el gobierno trate de utilizar los mecanismos usuales para ganarse la voluntad del Congreso, para ganar su consenso. Eso es la democracia. Bueno, especialmente en la Cámara de Representantes hubo algunos vicios. Yo no soy testigo presencial porque yo pertenezco al Senado, pero por ejemplo, una votación que no tuvo la mayoría se reabrió cuando la votación no puede reabrirse, con el objeto de que cuando ya las fuerzas del gobierno tenían la mayoría suficiente, entonces fuera aprobado el acto legislativo. Sí, eso depende de las pruebas, pero pura prueba. Entonces es una cuestión probatoria puramente que toca verla en el expediente, sobre el expediente. En muchos países, como en Estados Unidos, hay reelección y sobre esa base los defensores argumentan que en Colombia también se debe aplicar. Los que se oponen dicen que el país, las instituciones, las normas y los reglamentos no están adecuados para que se pueda hacer la reelección sin que se desajuste el establecimiento público del país. Ay, eso viene de muy lejos. Mire, viene desde Simón Bolívar. Es que este país no puede olvidar que esa figura fue determinante. Nosotros somos como nos armó Bolívar. Esta república la armó Bolívar y no la hemos podido borrar y tiene la impronta imperial del Libertador. Entonces la hizo ¿cómo? A su tamaño y a su medida. La hizo una república presidencial. Presidencialista. Porque aquí no hay separación de poderes. En los Estados Unidos, que sí hay un verdadero régimen presidencial, los poderes son separados.
el Congreso allá, el presidente allá, los jueces allá, y no se interfieren, ni tienen relaciones. Pero aquí, por Dios, ¿cómo podemos lograr algo de gobernabilidad en este país? Fatalmente entendiéndose el gobierno con el Congreso. Yo creo que se debe a una concepción sana del Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que un Estado de Derecho es fundamentalmente un Estado institucional, un Estado que cifra su seguridad, su estabilidad, no en las instituciones, en la consolidación de las instituciones, sino en la esperanza de que una persona saque adelante ciertos programas, alcance ciertas metas. Es un Estado que está bastante próximo al caudillismo, al culto a la personalidad, que entre nosotros ha producido consecuencias nefastas. Se citan a menudo, a modo de comparación, estados donde la reelección existe y sin embargo funcionan, digamos, cabalmente, pero hay que tener en cuenta que son democracias muy consolidadas. La nuestra, pues casi que convencionalmente decimos que estamos bajo una democracia muy poco consolidada, y me parece que en una fase de esta naturaleza lo importante sería fortalecer las instituciones y no propiciar el caudillismo. De manera que en qué ha degenerado en Colombia el régimen presidencial, que está diseñado según el modelo norteamericano como un régimen de separación de poderes, pero en la práctica lo hemos mestizado. Un pueblo mestizo mestiza todo. Entonces importamos la institución, pero la mestizamos. ¿Y cómo la mestizamos? Diciendo, no, aquí el chacho, perdónenme la expresión coloquial, es el presidente de la República. Y el presidente de la República entonces ejerce toda su influencia, toda la que puede, sobre el Congreso, para ponerlo al servicio de sus programas, de sus planes, de sus políticas. Y entonces ha degenerado ¿en qué? En presidencialista. ¿Por culpa de quién? De los congresos. ¿Por qué los congresos no se ponen retrecheros? Y no le caminan al presidente y le arman la oposición y todo. Y entonces tendríamos un régimen de separación de poderes. Pero resulta que a los congresistas les gusta mucho ir a desayunar en la presidencia y otras cosas, ¿no? Les gusta entenderse con los ministros, les gusta tener buenas relaciones con el gobierno, porque como allá ellos sí se reeligen indefinidamente. Entonces buscan la reelección de todas las maneras, por todos los medios. El presidencialismo tiene una connotación un tanto peyorativa. Se habla de presidencialismo cuando en un sistema presidencial hay exceso de facultades para el presidente de la República, y por tanto nuestro sistema puede ser calificado de esa manera. Es un sistema no simplemente presidencial, sino presidencialista. En una democracia, lo sensato es que el presidente que está terminando su ejercicio pueda someter a consideración su nombre de manera que directamente sea el mismo pueblo el que decida si le prorroga el mandato o no. Pero como no se hizo el procedimiento de acuerdo a las normas que estaban previstas en la Constitución y hay vicios que pueden ser declarados como tales por la Corte Constitucional, se abre como una especie de hueco negro que siembra dudas sobre la forma como se aprobó esa reelección. Lo que sucede es esto: no es lo mismo convocar al pueblo a que decida acerca de una norma constitucional o a que decida acerca de la suerte que un presidente en concreto debe correr. Justamente una convocación como la que va a hacerse a las próximas elecciones implica un uso desmedido del poder del presidente en su propio beneficio, lo que no ocurriría si se hiciera una consulta popular o se apelara a un mecanismo distinto que fuera además aplicado o instrumentado de una manera transparente para cambiar o no cambiar la Constitución. Mire, a mí no me gusta, ese es el argumento más odioso que hay en esta discusión, porque es colocar bajo sospecha al presidente de la República, es colocarlo bajo sospecha. Usted va a romper todas las reglas y usted va a utilizar el ejército, los automóviles, los empleados, la televisión. Usted es un corrupto. Usted va a usar el poder para hacerse reelegir. Bueno, eso. Sí, yo no creo que pueda analizarse eso como mala fe, sino como un gran apego al poder, que en el presidente Uribe es evidente.
es ostensible? Pues es tal su apego al poder que fue él mismo el que promovió la reforma constitucional, sin duda en su propio beneficio. Claro, en el presidente es absolutamente ostensible lo que se ha llamado en teoría política la libido imperandi, o sea, una atracción por el poder muy parecida a la que ordinariamente se conoce como libido. Mire, es dificilísimo establecer digamos, una garantía de total igualdad. Eso es imposible. Tendría que despojarse de la investidura del presidente de la República. Fíjese que por eso en el régimen del 86 se retiraba, pero dejaba al vicepresidente y eso ya era una ventaja, ¿no? Entonces, siempre habrá ventajas para quien está en el poder. Siempre las habrá. ¿Puedo yo competir con mucho éxito contra un senador que está ahí en el Congreso ya sentado y que aspira a reelegirse y yo soy novato y me lanzo? ¿No es cierto que él lleva una ventaja? Claro. Claro, sí. La desigualdad se va a presentar siempre. Siempre, siempre, siempre. Redacte la ley que quiera. Ponga usted absolutamente todas las cortapisas. Maniate al presidente de la República. Enmudézcalo. Prohíbale hablar, prohíbale hacer consejos en las plazas del pueblo. Quítele todas las facultades, maniate, haga lo que quiera. Es el presidente de la República. Y eso da una ventaja. Aquí en Cafarnaúm, ¿cuál ventaja? La de que ya lo conocieron y de que ya saben que es bueno o mal gobernante. Puede ser una desventaja. Mire que estar en el poder, no Ramón, no me la deje pasar así, mire que estar en el poder puede ser una desventaja, porque si usted gobierna mal, si le va mal en el resto del gobierno, en lo que falta, ¿no será una desventaja? La suerte que vaya a correr el acto legislativo en el examen de la Corte afecta al país muchísimo más de lo que la gente puede pensar. ¿Por qué? Porque en la corroboración o en la confirmación de la reelección va implícita una manera de hacer política totalmente distinta y mucho más inequitativa que la que hasta ahora ha tenido vigencia en el país. Es decir, la desventaja en que van a competir los posibles rivales del presidente con el presidente es evidente. No lo digo yo, lo dice una persona tan pragmática como el expresidente César Gaviria, y antes de que tuviera el protagonismo que hoy tiene. Decía, cuando un presidente, y especialmente en Colombia, le da por reelegirse, no hay garantías que valgan para la oposición. Se le está pidiendo al presidente de la República que deje de ser presidente de la República durante la campaña electoral. ¡Qué tontería! Él tiene obligación de ejercer sus poderes. Él continúa siendo presidente de la República. Es más, lo enjuiciaríamos por negligencia por desgobierno, por incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Porque ese capricho de que el único que no debe ser reelegible es el presidente de la República. Los congresistas se reeligen 100 veces. Yo conozco senadores y representantes que ya eran senadores cuando yo estaba estudiando en el Rosario. Y ahí los veo todavía. No le doy nombre porque son mis amigos, pero se han hecho reelegir 40 veces. Y la reelección del Congreso nadie la discute, nadie la combate, la de los diputados, la de los concejales, la de todo el mundo. Entonces, al único que se le prohíbe reelegir es al presidente de la República. Más bien invierto la pregunta, ¿por qué al único que se le prohíbe es al presidente de la República? Yo creo que justamente esta es una circunstancia catalizadora de la conformación de partidos. Cuando se confronta lo que es un Estado institucional, un Estado de Derecho que funciona con base en la solidez de sus instituciones, y un Estado como este, se advierte la necesidad de partidos políticos fuertes que sean portadores de propuestas ideológicas distintas, porque la característica de la democracia, sin duda alguna, es la posibilidad de optar entre varias propuestas ideológicas. Entre nosotros en este momento eso no existe. Tengo todavía viva una sensibilidad de magistrado. Yo fui magistrado Consejo de Estado de Corte Constitucional. A nosotros lo que más nos ofendía era que públicamente se debatieran lo que está por resolver. Eso es un poco una falta de respeto con los tribunales, con las cortes, que en la calle se discutan esas cosas, porque no se han decidido todavía, no hay cosa juzgada, y no debe haber ninguna presión sobre el ánimo
de los magistrados. Bueno, yo no me atrevo a hacer profecías sobre la decisión que la Corte va a tomar. No lo hago incluso por respeto por la misma institución. Yo pertenecía a esa institución, le tengo una gran veneración, le tengo un gran respeto y cualquier opinión podría ser interpretada como una suerte de presión sobre la propia Corte. Yo lo que creo es que la Corte sí se va a ocupar definitivamente del asunto de fondo. Además, cuando me han preguntado si hay vicios de inconstitucionalidad desde el punto de vista formal, mi respuesta es clara, hay vicios de forma sin duda. El constituyente colombiano en la Constitución del 91 no se reservó e hizo privativa de su poder ninguna reforma de la Constitución. No dijo, el Congreso no podrá reformar tales artículos. No dijo, el Congreso solo podrá reformar estos o los otros. Entonces le dejó vía libre a esa competencia. Lo único que le puso fue límites formales, un procedimiento. Usted puede reformar toda la Constitución, pero lo tiene que hacer por este carril, con estos requisitos, cumpliendo estas formalidades. Entonces, por eso es que sostenemos que no hay sino vicios de forma. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y'a pas plus belle que cette grue. Es un mismo Estado aquel donde el presidente de la República no puede ser reelegido y por tanto tiene que actuar de una manera neutral y ecuánime frente a los competidores por la presidencia, y aquel donde el presidente de la República puede actuar, sus funcionarios pueden hacer política y por tanto se introducen sin duda circunstancias de desventaja para sus competidores. Eso no es verdad. Mire, la reforma constitucional contenida en el acto 002 del año pasado, 2004, no significa otra cosa que modificar uno de los aspectos de la institución presidencial. Vea, para nada se toca lo que sí importa, es que el presidente de la República es jefe de Estado, nada menos, jefe de gobierno y jefe de la administración pública, y desde luego jefe de los ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se afecta en algo la institución presidencial con esta reforma? No, nada, continúa incólume la calidad, la categoría, la titularidad de ese poder radicado en el presidente de la República. ¿Se le modifican las demás funciones constitucionales al presidente de la República? ¿Las del artículo 189? No, hay una enumeración de 26 competencias del presidente de la República. Para nada se afectan. El presidente de la República continúa teniendo la misma calidad y los mismos poderes. ¿Qué es lo que modifica? Una cosa completamente accidental y secundaria. La duración de su mandato. Si la Corte Constitucional tiene o no la competencia para entrar a decidir el fondo de la reelección, o si por el contrario solo tiene competencia para decidir sobre el trámite, es decir, si hubo errores en el procedimiento o vicios en el procedimiento. La Corte dijo que el constituyente delegado, que es el Congreso, puede cambiar algunos artículos de la Constitución, pero no puede cambiar la Constitución. Y que se cambia la Constitución cuando incluso al modificar uno o dos artículos de la misma se está cambiando la fisonomía del Estado. Con eso se está recogiendo una vieja doctrina, por cierto, de un pensador político muy importante, pero que a menudo es desechado porque fue militante activo del nacionalsocialismo, que es Carl Schmitt. Carl Schmitt sostiene que la Constitución no es una simple norma, sino que es una decisión que toma el constituyente primario, una decisión acerca de la manera como un Estado debe funcionar, de cuál debe ser la fisonomía del Estado y por tanto que las decisiones que se refieren a ese tópico únicamente pueden ser variadas por el propio constituyente primario. A ver. Está bastante próximo al caudillismo, al culto a la personalidad, que entre nosotros ha producido consecuencias nefastas. Se citan a menudo
a modo de comparación, estados donde la reelección existe y sin embargo funcionan, digamos, cabalmente, pero hay que tener en cuenta que son democracias muy consolidadas. La nuestra, pues casi que convencionalmente decimos que estamos bajo una democracia muy poco consolidada y me parece que en una fase de esta naturaleza lo importante sería fortalecer las instituciones y no propiciar el caudillismo. De manera que en qué ha degenerado en Colombia el régimen presidencial que está diseñado según el modelo norteamericano como un régimen de separación de poderes, pero en la práctica lo hemos mestizado. Un pueblo mestizo mestiza todo. Entonces importamos la institución, pero la mestizamos. ¿Y cómo la mestizamos? Diciendo, no, aquí el chacho, perdónenme la expresión coloquial, es el presidente de la República. Y el presidente de la República entonces ejerce toda su influencia, toda la que puede, sobre el Congreso, para ponerlo al servicio de sus programas, de sus planes, de sus políticas. Y entonces ha degenerado ¿en qué? En presidencialista. ¿Por culpa de quién? De los congresos. ¿Por qué los congresos no se ponen retrecheros? Y no le caminan al presidente y le arman la oposición y todo. Y entonces tendríamos un régimen de separación de poderes. Pero resulta que a los congresistas les gusta mucho ir a desayunar en la presidencia y otras cosas, ¿no? Les gusta entenderse con los ministros, les gusta tener buenas relaciones con el gobierno, porque como allá ellos sí se reeligen indefinidamente. Entonces buscan la reelección de todas las maneras, por todos los medios. El presidencialismo tiene una connotación un tanto peyorativa. Se habla de presidencialismo cuando en un sistema presidencial hay exceso de facultades para el presidente de la República y por tanto nuestro sistema puede ser calificado de esa manera. Es un sistema no simplemente presidencial, sino presidencialista. En una democracia, lo sensato es que el presidente que está terminando su ejercicio pueda someter a consideración su nombre de manera que directamente sea el mismo pueblo el que decida si le prorroga el mandato o no. Pero como no se hizo el procedimiento de acuerdo a las normas que estaban previstas en la Constitución y hay vicios que pueden ser declarados como tales por la Corte Constitucional, se abre como una especie de hueco negro que siembra dudas sobre la forma como se aprobó esa reelección. Lo que sucede es esto, no es lo mismo convocar al pueblo a su poder electoral. Pues lo lógico es retirar eso. Eso no es cambiar las reglas del juego. Es simplemente darle juego al pueblo para que pueda jugar. La vigencia inmediata de este acto va a determinar, sin duda, una desigualdad, digamos, sorpresiva, súbita, entre el presidente de la República, que va a tener todo el poder que entre nosotros tiene un presidente, entre nosotros que no hay un poder propiamente presidencial, sino presidencialista, la posibilidad de utilizar recursos del Estado en la campaña para su propio beneficio, sin duda que va a determinar una desigualdad seria entre el presidente candidato y los demás competidores. Desventaja que, por cierto, no queda compensada con la llamada ley de garantías, porque el daño que se hace a nivel constitucional no puede ser reparado, no puede ser compensado con una ley que en realidad reconoce algunas garantías a la oposición, pero que también le da muchas ventajas al presidente de la República. Los impedimentos de los congresistas es otro tema, es decir, si los congresistas que aprobaron la reelección en el Congreso estaban impedidos para votar porque recibieron favores del presidente o porque tenían parientes o amigos en cargos públicos, es otro tema de discusión. Para algunos juristas, lo importante es que se hubieran declarado impedidos y no votaran. Uno diría que en principio, cuando se trata de un acto legislativo, no debería haber impedimentos. ¿Por qué? Porque el acto legislativo es por excelencia el acto donde se revela el carácter general e impersonal de la norma. Sin embargo, este acto tenía muchas peculiaridades. Una es esta: el presidente de la República les ha hecho muchos favores a los congresistas, y eso no lo descubro yo, eso es Vox Populi, y por tanto
era una especie de intercambio de favores. Yo le nombro a su hijo para una embajada o se lo nombro para un consulado y usted me apoya en mi propósito de reelegirme. Esos impedimentos han debido tramitarse de una manera regular y no se tramitaron de esa manera. Es completamente inaceptable, inadecuado que las personas se absuelvan mutuamente de los impedimentos. Y eso ocurrió tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Ese es el otro argumento, parece el más fuerte, el más punzante de los que exponen los demandantes ante la Corte Constitucional. Esto es ilegítimo, utilicemos ese término, porque fue aprobado con gente que ha recibido favores del gobierno. Bueno, pues le cuento que esa es una cuestión puramente incidental y al margen. Impedido, mire, que el gobierno trate de utilizar los mecanismos usuales para ganarse la voluntad del Congreso, para ganar su consenso. Eso es la democracia. Bueno, especialmente en la Cámara de Representantes hubo algunos vicios. Yo no soy testigo presencial porque yo pertenezco al Senado, pero por ejemplo, una votación que no tuvo la mayoría se reabrió cuando la votación no puede reabrirse, con el objeto de que cuando ya las fuerzas del gobierno tenían la mayoría suficiente, entonces fuera aprobado el acto legislativo. Sí, eso depende de las pruebas, pero pura prueba. Entonces es una cuestión probatoria puramente que toca verla en el expediente, sobre el expediente. En muchos países, como en Estados Unidos, hay reelección y sobre esa base los defensores argumentan que en Colombia también se debe aplicar. Los que se oponen dicen que el país, las instituciones, las normas y los reglamentos no están adecuados para que se pueda hacer la reelección sin que se desajuste el establecimiento público del país. Ay, eso viene de muy lejos. Mire, viene desde Simón Bolívar. Es que este país no puede olvidar que esa figura fue determinante. Nosotros somos como nos armó Bolívar. Esta república la armó Bolívar y no la hemos podido borrar y tiene la impronta imperial del Libertador. Entonces la hizo ¿cómo? A su tamaño y a su medida. La hizo una república presidencial. Presidencial no, presidencialista. Porque aquí no hay separación de poderes. En los Estados Unidos, que sí hay un verdadero régimen presidencial, los poderes son separados. El Congreso allá, el presidente allá, los jueces allá, y no se interfieren, ni tienen relaciones. Pero aquí, por Dios, ¿cómo podemos lograr algo de gobernabilidad en este país? Fatalmente entendiéndose el gobierno con el Congreso. Yo creo que se debe a una concepción sana del Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que un Estado de Derecho es fundamentalmente un Estado institucional, un Estado que cifra su seguridad, su estabilidad, no en las instituciones, en la consolidación de las instituciones, sino en la esperanza de que una persona saque adelante ciertos programas, alcance ciertas metas. Es un Estado que está bastante próximo al caudillismo, al culto a la personalidad, que entre nosotros ha producido consecuencias nefastas. Se citan a menudo, a modo de comparación, estados donde la reelección existe y sin embargo funcionan, digamos, cabalmente, pero hay que tener en cuenta que son democracias muy consolidadas. Digo que es antidemocrática y que hay que removerla, de manera que para abrirle posibilidad al pueblo de ejercer la plenitud de su poder electoral, pues lo lógico es retirar eso. Eso no es cambiar las reglas del juego, es simplemente darle juego al pueblo para que pueda jugar. La vigencia inmediata de este acto va a determinar, sin duda, una desigualdad, digamos, sorpresiva, súbita, entre el presidente de la República, que va a tener todo el poder que entre nosotros tiene un presidente, entre nosotros que no hay un poder propiamente presidencial, sino presidencialista, la posibilidad de utilizar recursos del Estado en la campaña para su propio beneficio, sin duda que va a determinar una desigualdad seria
entre el presidente candidato y los demás competidores. Desventaja que, por cierto, no queda compensada con la llamada ley de garantías, porque el daño que se hace a nivel constitucional no puede ser reparado, no puede ser compensado con una ley que en realidad reconoce algunas garantías a la oposición, pero que también le da muchas ventajas al presidente de la República. Los impedimentos de los congresistas es otro tema. Es decir, si los congresistas que aprobaron la reelección en el Congreso estaban impedidos para votar porque recibieron favores del presidente o porque tenían parientes o amigos en cargos públicos, es otro tema de discusión. Para algunos juristas, lo importante es que se hubieran declarado impedidos y no votaran. Uno diría que en principio, cuando se trata de un acto legislativo, no debería haber impedimentos. ¿Por qué? Porque el acto legislativo es por excelencia el acto donde se revela el carácter general e impersonal de la norma. Sin embargo, este acto tenía muchas peculiaridades. Una es esta: el presidente de la República les ha hecho muchos favores a los congresistas, y eso no lo descubro yo, eso es Vox Populi, y por tanto era una especie de intercambio de favores. Yo le nombro a su hijo para una embajada o se lo nombro para un consulado y usted me apoya en mi propósito de reelegirme. Esos impedimentos han debido tramitarse de una manera regular y no se tramitaron de esa manera. Es completamente inaceptable, inadecuado que las personas se absuelvan mutuamente de los impedimentos, y eso ocurrió tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Ese es el otro argumento, parece el más fuerte, el más punzante de los que exponen los demandantes ante la Corte Constitucional. Esto es ilegítimo, utilicemos ese término, porque fue aprobado con gente que a los empleados, la televisión, usted es un corrupto, usted va a usar el poder para hacerse reelegir. Eso. Sí, yo no creo que pueda analizarse eso como mala fe, sino como un gran apego al poder, que en el presidente Uribe es evidente, es ostensible, pues es tal su apego al poder que fue él mismo el que promovió la reforma constitucional, sin duda en su propio beneficio. Claro, en el presidente es absolutamente ostensible lo que se ha llamado en teoría política la libido imperandi, o sea, una atracción por el poder muy parecida a la que ordinariamente se conoce como libido. Mire, es dificilísimo establecer una garantía de total igualdad. Eso es imposible. Tendría que despojarse de la investidura del presidente de la República. Fíjese que por eso en el régimen del 86 se retiraba, pero dejaba al vicepresidente, y eso ya era una ventaja, ¿no? Entonces, siempre habrá ventajas para quien está en el poder. Siempre las habrá. ¿Puedo yo competir con mucho éxito contra un senador que está ahí en el Congreso ya sentado y que aspira a reelegirse, y yo soy novato y me lanzo? ¿No es cierto que él lleva una ventaja? Claro. Claro, sí. La desigualdad se va a presentar siempre. Siempre, siempre, siempre. Redacte la ley que quiera. Ponga usted absolutamente todas las cortapisas. Maniate al presidente de la República. Enmudézcalo. Prohíbale hablar, prohíbale hacer consejos en las plazas del pueblo. Quítele todas las facultades, maniate, haga lo que quiera. Es el presidente de la República. Y eso da una ventaja. Aquí en Cafarnaúm, ¿cuál ventaja? La de que ya lo conocieron y de que ya saben que es bueno o mal gobernante. Puede ser una desventaja. Mire que estar en el poder, no, Ramón, no me la deje pasar así. Mire que estar en el poder puede ser una desventaja, porque si usted gobierna mal, si le va mal en el resto del gobierno, en lo que falta, ¿no será una desventaja? La suerte que vaya a correr el acto legislativo en el examen de la Corte afecta al país muchísimo más de lo que la gente puede pensar. ¿Por qué? Porque en la corroboración o en la confirmación de la reelección va implícita una manera de hacer política totalmente distinta y mucho más inequitativa que la que hasta ahora ha tenido vigencia en el país. Es decir, la desventaja en que van a competir
los posibles rivales del presidente con el presidente es evidente. No lo digo yo, lo dice una persona tan pragmática como el expresidente César Gaviria, y antes de que tuviera el